una vez más a un video de GoToMath. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de triángulos, primera parte, el inicio. Vamos a tocar rápido los teoremas y explicar cómo podríamos utilizar estos teoremas, estas propiedades en los ejercicios. Así que presten mucha atención y comencemos. Bien, todos conocemos lo que es un triángulo. En el video anterior ya les expliqué los elementos, ángulos internos, ángulos externos, los lados y los vértices. Entonces vamos a hacer una recapitulación de lo que son las propiedades básicas. Tenemos aquí un triángulo, fíjense, triángulo en esta ocasión, y miren la propiedad que me arroja, ¿no? Ahí está, miren. ¿Qué me dice mi propiedad? Me dice que la suma de los tres ángulos que están aquí adentro del triángulo, ¿cuánto me debe dar? Miren, aquí está, dice que la suma es 180. Este teorema se demuestra, pero nosotros no vamos a entrar en detalle, vamos a asumir que es cierto y ya, ¿no? Entonces, la suma de los tres es 180. Quizás más adelante lo podríamos demostrar, pero por ahora simplemente la suma de los tres ángulos es 180. No hay que olvidarnos de esta propiedad fundamental del triángulo. Inmediatamente tenemos la segunda propiedad que también es fundamental. Este se le conoce como el teorema del ángulo exterior. Aquí tienes un triángulo, fíjense, ahí está. En este triángulo tengo dos ángulos internos. Miren, el alfa interno, beta interno, ahí tenemos uno más. Tenemos tres ángulos internos y tenemos un ángulo externo. Ustedes saben que esto con estos suplementario, son ángulos que forman 180 grados. Entonces mi primer teorema sería teta más x igual a 180, ¿no? Eso nosotros lo sabemos pues por teoría, ¿no? De ángulos, ángulos suplementarios. Ahora, mira, fíjense aquí, en esta ocasión, fíjense, ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está nuestro teorema, fíjate. Es el mismo, ¿no? Pero aquí se cumple algo más. Se cumple que la suma de estos dos ángulos, estos de aquí, ustedes están viendo, ¿está? La suma me da el de afuera. Profesor, ¿cómo es esto? Quiere decir entonces que alfa, ahí está, más beta, miren, alfa más beta, te estoy enseñando con la flecha allí, alfa más beta es igual al que está afuera, al ángulo exterior que es x. Por eso se le conoce como el teorema del ángulo exterior. El teorema del ángulo exterior no es este. El teorema del ángulo exterior, o la propiedad del ángulo exterior es este de aquí. Este que estoy encerrando. La suma de los dos ángulos internos es el de afuera. Muy bien, estos dos angulitos, la suma me da el de afuera, ¿no? Ahí está, encerrado acá. Y, la suma de los dos, y, la suma de los dos es B doble, ahí está. Entonces, eso nosotros lo acabamos de ver ahorita. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Tenemos aquí el primero, fíjate. Me piden hallar X. ¿Qué voy a aplicar aquí? Voy a aplicar mi teorema donde dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces voy a sumar. Los internos son X más 3X más 60. Y esto es igual a 180. O sea que el teorema me dice que la suma de los internos es 180. Tú sabes que esto es 4X. 60 le resta 180, 120. Y el 4 lo divide, sería entonces X igual a 30. Entonces X me da 30. Pero, ¿qué pasa ahora con el ejercicio número 3? Ah, vas a aplicar tu teorema del ángulo exterior, ¿no? Yo sé que ya te has dado cuenta, yo sé que tú eres muy observador. Estos dos angulitos me da el de afuera, ¿no? ¿Te das cuenta o no? Entonces el ángulo teta, el que te están pidiendo, es igual
a 43 más 36. Y ya solamente es cuestión de que tú saques tu calculadora, científica todavía, y sumes esto, ¿no? Pero como tú ves los videos de Gosumat, no necesitas calculadora, ¿no? Simplemente mentalmente, ¿no? Una suma muy difícil, tú lo haces en un instante. Con este otro ejercicio, con el problema número 5, ¿qué es lo que me están pidiendo? En el problema número 5 me piden hallar X. Profesor, creo que aquí podemos aplicar teorema del ángulo exterior. Claro, bueno, sumas estos dos y te da el de afuera, ¿no? O sea que esta X, no te olvides, teorema del ángulo exterior. Entonces esta X es 2 alfa más 90, ¿no? Pero antes de eso tienes que hallar alfa, porque mira, te piden hallar alfa y te piden hallar X, pero necesitas saber cuánto vale alfa. Lo podemos hallar de nuestro triángulo. Los ángulos internos en un triángulo es 180, los internos, los que están adentro, sería entonces, este cuadradito no te olvides que vale 90. 90 más cuánto, más 2 alfa, ahí está. 2 alfa, 90 más alfa, ahí está. Y esto es igual a 180. ¿Listo? Resolvemos esto. 3 alfa, 90 resta 180, me da 90, y alfa es igual a 30. Listo. Como alfa vale 30, entonces puedo reemplazar aquí, ¿no? Claro, ¿no? Tú reemplazas de frente, te sale la respuesta. Bueno, aquí multiplicamos, luego le sumamos. De frente le ponemos 150, sería mi X, ¿no? Es un ángulo que vale 150, 150 grados. Sería la respuesta, entonces. Muy bien. Bien, en esta parte vamos a ver la clasificación de los triángulos. ¿En qué clases de triángulos nosotros vamos a encontrar, o no? ¿Cuántos tipos, qué clases de triángulos vamos a ver, no? Vamos con el primero, que sería el acutángulo. Profesor, el acutángulo, ¿qué es eso? Ya. El triángulo acutángulo es aquel triángulo, aquí está este triángulo acutángulo, es aquel triángulo en donde sus ángulos son agudos. Los tres tienen que ser agudos, no uno ni dos, tienen que ser los tres. ¿Y qué es un ángulo agudo? Es un ángulo menor que 90 grados. O sea que los tres ángulos tienen que ser menor que 90 grados. Veamos, aquí justo, incluso me dice aquí, fíjense, el alfa tiene que ser menor que 90. El beta también y el teta también. Profesor, o sea que alfa puede ser 30, sí. El beta, ¿cuánto puede ser? Puede ser 80. Y el beta y el teta puede ser aquí 70. Recuerda, la suma de los tres es 180 en un triángulo. Cumple 180 y todos ellos son agudos. Entonces, triángulos agudos pueden ser cualquier tipo de ángulos, pero tienen que ser menores que 90. Los tres, ¿ya? Vamos con el otro tipo de triángulo que nosotros nos vamos a encontrar, que es el triángulo rectángulo. Le vamos a llamar triángulo rectángulo cuando el triángulo solo tiene un ángulo recto. Nada más. Solamente va a tener un ángulo recto. Si nosotros vemos este que ven aquí, vemos que un triángulo tiene un ángulo recto dentro de él, entonces para nosotros de frente le vamos a llamar ese triángulo, triángulo rectángulo. En este caso, el triángulo que vale 90 es nuestro alfa, ¿no? Ahí está, alfa igual 90. Profesor, ¿y los demás cuánto? Los demás es agudo, ¿no? Simplemente se concluye que los demás son. Pero lo más importante para reconocer un triángulo rectángulo es que un ángulo tiene que ser de 90 grados. El otro triángulo se le llama obtusángulo. Es aquel triángulo en donde un ángulo es obtuso. Profesor, ¿qué cosa es obtuso? Obtuso es aquel ángulo que vale más que 90. Agudo, menos que 90, y obtuso, más que 90. En estos tres ángulos, ¿quién es el que vale más que 90? Recuerda, el
el ángulo recto medía 90 grados, ¿no? O sea que el ángulo recto, habíamos dicho que era un ángulo, un tipo de un cuadrado, ¿no? 90 grados. Entonces, en este caso, pues yo tengo aquí mi ángulo recto y fíjate, el ángulo alfa es un poco más grande, ¿no? Le gana 90. Entonces yo concluyo, como le gana 90 y el obtuso es un ángulo mayor que 90, entonces aquí hay un ángulo agudo, un ángulo obtuso, perdón, que es el alfa. Los otros dos tienen que ser agudos. No puede, en un triángulo no pueden haber dos ángulos obtusos, solamente puede haber uno. Más de uno no hay, nunca vas a encontrar más de uno, solamente vas a encontrar a lo mucho un ángulo obtuso en un triángulo. Entonces este alfa, ahí lo ven, mayor que 90, se cumple, ¿no? Y los otros dos son agudos, pero lo que más importa, lo más importante aquí, es que un ángulo tiene que ser mayor que 90. Tú ves un ángulo mayor que 90 dentro de un triángulo, entonces le vas a llamar triángulo obtusángulo. La clasificación va a ser de acuerdo a sus lados. Lo vamos a clasificar de acuerdo a los lados. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver de acuerdo a los lados. A un triángulo le vamos a llamar escaleno cuando el triángulo tiene tres lados distintos. O sea, los tres lados tienen que ser diferentes. Aquí nos faltó, bueno, aquí un error. Aquí no puede haber una línea, porque si no, los dos me indicarían que los dos son iguales. No puede, quedó un pequeño error. Entonces lo voy a corregir. Vamos a ponerle una línea más. ¿Ya? Aquí una. Ahí está. Ahora sí, los tres lados son distintos. Como los tres lados son distintos, es un escaleno. Tiene tres lados diferentes. Un triángulo isósceles es aquel triángulo donde tiene dos lados iguales. Fíjate, tiene dos líneas, tiene dos símbolos y tienen el mismo símbolo, son iguales. Aparte de que tienen dos lados iguales, los ángulos que se oponen, fíjate, los que se oponen a esos lados también son iguales. Siempre hay que saber cómo encontrar esos ángulos opuestos. Por ejemplo, mira, tengo mi lado aquí, mi lado B. Este es mi lado B, este lado es B. Y en este lado, ¿quién está al frente? Al frente de él está este ángulo. Tengo mi otro lado que tiene la misma línea, o sea, tiene el mismo símbolo que es este otro. ¿Y quién está al frente? Este. Y mira, ¿ves? Los dos tienen que ser iguales. No te olvides de eso. Vamos con el otro tipo de triángulo que vamos a encontrar. Aquí tenemos, ¿no? Aquí me dice todavía, fíjense, A diferente de B, diferente de C. Los tres son diferentes. En un isósceles, A igual a B, como máximo puede haber dos iguales. Ya el tercero ya no. Para que sea isósceles solamente tienen que haber dos iguales. No pueden haber tres. Encontramos un triángulo al cual se le llama equilátero. Se le llama equilátero, ¿por qué? Porque sus tres lados son iguales. Cuando tú veas un triángulo con tres lados iguales, le vas a llamar equilátero. ¿Está bien? Ahora, fíjate aquí. Mira, ahí está. Le vamos a poner, digamos, especie de nube. Tres lados, A igual B igual C. Entonces esta A es igual que esta B, es igual que esta C. O sea que si A vale, digamos, 7, entonces esto también vale 7 y este también vale. Es un triángulo donde todos sus lados son iguales, 7, 7. Aparte de eso, en un triángulo equilátero siempre sus ángulos van a valer 60 cada uno. Siempre, siempre. ¿Está bien? Muy bien. Ese es un equilátero. Veamos. Vamos a ver aquí en este ejercicio. Vamos a identificar qué tipo de triángulos tenemos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. ¿Está bien? Vamos con el primero. Por ejemplo, este primer triángulo, este de aquí. Si se dan cuenta, este triángulo tiene dos lados iguales. Mira, 13, 13. Y el triángulo que tiene dos lados iguales se le llama isósceles. Iso significa igual. Entonces sería un isósceles. No lo voy a terminar de escribir,
pero se sobreentiende que es isósceles. Para este otro triángulo, veamos, profesor, usted me dijo que cuando un triángulo tiene un 90 grados dentro de él, es el rectángulo. Y tienes razón, esto es un triángulo rectángulo. Le ponemos entonces triángulo rectángulo. Pero aparte de eso, fíjate sus lados, son diferentes, los tres son diferentes. Entonces este es un triángulo escaleno. ¿Qué es un triángulo escaleno? Es un triángulo donde todos sus lados son diferentes. Vamos con el otro. En este triángulo tengo tres lados iguales. Fíjate, un 8 y un 8. ¿Qué triángulo tenía sus tres lados iguales? Ah, era el triángulo equilátero. Un triángulo que tiene tres lados iguales se llama equilátero. Pero aparte de eso, sus tres ángulos del triángulo equilátero siempre va a medir 60. No te olvides, yo lo estoy agregando, aunque aquí no tiene nada que ver, pero le estoy agregando como para acordarnos de que los tres lados son iguales y los tres ángulos también son iguales de 60 cada uno. De este otro triángulo, ¿qué podemos decir? De este triángulo podemos decir que es equilátero. No, no lo sé. Isósceles tampoco, no veo nada. Pero yo puedo hallar este ángulo, ¿no? Recuerda, este ángulo que estoy pintando, el que estoy yo pintando, cuando tú le sumas este 45 me tiene que dar 180. Este es un ángulo llano. Si tiene que ser sumando con 145 180, entonces este ángulo vale 135. Ah, entonces ya lo vistes. Este triángulo es un triángulo obtusángulo. ¿Qué cosa era un ángulo obtusángulo? Era un triángulo donde dentro de él tenía un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel ángulo mayor que 90. Vamos con el otro. No podemos decir mucho de este triángulo, no tiene su lado. Lo único que yo podría decir que este triángulo es un triángulo rectángulo, porque es un triángulo que tiene en su interior un ángulo de 90 grados. El otro también, mira, dentro de él tiene un ángulo recto. Entonces es un triángulo rectángulo. Pero hay algo más, tiene dos lados iguales. Mira, M y M. Cuando tengo un M y un M, entonces yo sé que esto es un triángulo con dos lados iguales. También sería un triángulo isósceles, ¿no? Es rectángulo y a la vez también es isósceles. Del otro triángulo lo que yo puedo decir que es, no veo sus ángulos, pero sí me dan sus lados, entonces es un triángulo isósceles. ¿Por qué es isósceles? Porque tiene dos lados iguales. Mira, 6 y 6. Bien, vamos a resolver unos ejercicios de acuerdo a la teoría, a la clasificación de los triángulos. Habíamos visto dos maneras de clasificar los triángulos, por sus ángulos y por sus lados. Entonces, vamos a ver estos problemas. Vamos con el primero, donde me piden hallar X. Me dicen que un ángulo vale 40, tengo X, y tengo dos líneas. Significa, estas dos líneas, profesor, usted me dijo, como tú has estudiado, como tú miras los videos de Gosumat, tú sabes que estas dos líneas me indican que estos dos lados son iguales, ¿no? Ahora, aparte de que estos dos lados son iguales, ¿qué más me decía la teoría de los triángulos? Cuando yo tengo un triángulo con dos lados iguales, entonces este triángulo se le llama triángulo isósceles. Entonces nosotros aquí tenemos un triángulo isósceles. No lo voy a terminar de escribir, se sobreentiende que es isósceles. Tiene dos lados iguales. Y se cumple algo en este triángulo isósceles. Se cumple que los ángulos opuestos a esos lados son iguales. Veamos entonces. Este lado, este de acá, tiene el ángulo opuesto. ¿Quién es su ángulo opuesto? Fíjate bien, su ángulo opuesto es el que está al frente de este ángulo, de este lado, perdón, el que está al frente. ¿Quién está al frente? Fíjate, es el 40, ¿no?
no hay otro. Ahora vamos con el otro, con el otro lado del triángulo. Este otro lado, que tiene la misma línea, que tiene el mismo símbolo, también tiene un ángulo que está al frente. ¿Quién está al frente? Este de acá. Mira, si este vale 40, entonces el otro también va a tener que valer 40. Recuerda, en un isósceles los lados son iguales y los ángulos opuestos también son iguales. Entonces, este ángulo que está aquí vale 40. Y se acabó tu problema. En un triángulo, la suma de sus ángulos internos, 180, sumamos 40 más 10 más 40, 180. Es suma de ángulos internos. Tengo entonces X, sumamos 40 más 40, 80. Y esto es igual a 180. Bueno, esto sería igual a 100. Se acabó tu ejercicio. Vamos con el segundo problema. En este segundo problema también lo mismo. Vamos a explicarlo rápido porque ya vimos el primero un poco más detallado. En este tipo, en el problema número 2, también tengo un triángulo isósceles, fíjate. Es un triángulo isósceles. Le voy a poner TI, triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Mira, tiene el mismo símbolo. Profesor, los ángulos opuestos a esos lados tienen que ser iguales. Mira, fíjate, ¿quién es opuesto de este lado? Es el que está al frente, X. ¿Y quién está al frente del otro lado? Que tiene el mismo símbolo, no hay nada. Pero como aquí hay X, que se le opone al lado que tiene el símbolo, este puntito, entonces este también va a ser X. No te olvides, un triángulo isósceles tiene lados iguales y los ángulos opuestos son iguales. Bien, aplicamos entonces suma de ángulos internos, sumamos los ángulos internos aquí, sería X más X, 2X, y le sumamos el otro ángulo interno que sería 130. La suma de esos ángulos internos, ¿cuánto me tiene que dar? 180. Bien, aquí tengo 2X, 130 le resta 180 y sería 50. X igual a 25. Listo. Vamos con el otro. Me piden hallar X. El mismo criterio le aplicamos. Ya vimos dos ejercicios, entonces aquí tú te vas a familiarizar más rápido. Fíjate. En esta parte que está aquí, vamos a ver aquí. Este triángulo es isósceles, mira, tiene dos lados iguales. Como ese triángulo es isósceles, entonces los ángulos opuestos serán iguales. ¿Quiénes son sus ángulos opuestos? Mira aquí. Se le pone 40. Al otro lado, ¿quién se le va a oponer? Se le tiene que oponer también 40. Entonces nosotros le ponemos. ¿Está bien? Vamos a ver. Le pongo entonces aquí. Aquí va a ir 40 grados. Por propiedad, ¿no? Nosotros sabemos que esto tiene que ser 40 por propiedad. Ahora, el otro triángulo también es isósceles. Mira, te lo voy a sombrear si no lo ves. Este triángulo. Ese triángulo también es isósceles porque tiene dos lados con los mismos símbolos, que en este caso es una línea. ¿Quién se lo pone? 20. A mi otro lado también se le tiene que oponer el mismo ángulo. Y si no hay nada, pues se sobreentiende que aquí tiene que ir 20. Bien, para que no te confundas con muchas líneas, vamos a borrar y te das cuenta que aquí es un ángulo llano, 180. Y ya es cuestión de que tú apliques tu álgebra. Sumamos 40 más 20, 60. Más me falta un ángulo que es X y esto es igual a 180. De aquí concluimos que X es igual a 120, ¿no? Porque el 60 le resta 180. Y se acabó tu ejercicio. Para ir acabando ya con lo que es ya el video, en esta ocasión vamos a ver pues el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solamente se va a cumplir en los triángulos rectángulos. Ya te hablé de lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene en su interior un ángulo de 90 grados. Ahí está. En este triángulo que tiene
en este triángulo rectángulo, a estos dos lados se le llama cateto, y al ángulo que está, al lado, perdón, al lado que está al frente del ángulo recto se le llama hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande. Por ejemplo, aquí la hipotenusa es el que está al frente de 90. La hipotenusa es la letra C. Y los catetos es A y B. Catetos, hipotenusa. Mira lo que te dice Pitágoras. Fíjate, vamos a interpretar. Me dice A al cuadrado. ¿Quién es A? Es un cateto. Un cateto al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y quién es B? El otro cateto. La suma de los catetos elevado al cuadrado. Fíjate, mira, sumas los catetos donde cada cateto está elevado al cuadrado cada uno. Y la suma de estos catetos elevado al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Quién es C? La hipotenusa. Y listo. Este es el teorema de Pitágoras. Bien, para terminar con el curso, vamos a terminar con estos dos ejercicios aplicando el teorema de Pitágoras. El problema número 16 nos piden hallar x más 10 y nos dan nuestro triángulo. En este triángulo, si te das cuenta, es de rectángulo. Mira, tiene un ángulo recto en su interior. Entonces vas a aplicar Pitágoras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el triángulo es rectángulo. Recuerda, Pitágoras solamente lo vas a aplicar en triángulos rectángulos. No en cualquier triángulo, ¿ah? No te olvides de eso. Entonces, fíjate cuáles son los catetos. Primero identifica los catetos. 3x y 4x. Y la hipotenusa es el que está al frente de 90 grados. La hipotenusa es 20. Entonces tenemos el primer cateto elevado al cuadrado más el segundo cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. A ver, aplicamos entonces, elevamos al cuadrado, el cuadrado afecta al 3 y afecta a la x, el cuadrado al 4 y a la x. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. ¿Cuánto es x al cuadrado? X cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. X cuadrado indicado. X cuadrado simplemente x cuadrado. ¿Cuánto es 20 al cuadrado? 400. Sumamos. ¿Por qué lo vas a sumar? Porque estos dos términos tienen el mismo x cuadrado, mira, ¿ves? Entonces tú los sumas como términos semejantes. ¿Ya? Entonces sumamos 9 más 16. Borramos aquí. 25. Y el término semejante se queda. Igual a 400. Dividimos 400, el 25 lo divide. ¿Cuánto es 400 entre 25? 1. Y 15, perdón, 1, 15, 150 sería 6, sería 16. Y el exponente lo pasamos como raíz. Este exponente pasa como una raíz aquí. O sea, el exponente 2 se convierte en una raíz de 16 y el exponente desaparece, ¿no? No te olvides de eso. Bien, entonces pasa como una raíz, el exponente, y la raíz de 16, 4. Entonces x valdría 4. Pero no te olvides que no te están pidiendo x, te piden x más 10. X más 10, la respuesta sería 14. Se acabó tu problema. Vamos a terminar con un último problema, el problema número 18, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Veamos entonces. Primero vamos a trabajar aquí. Te voy a marcar el triángulo que yo quiero que tú te concentres. En este triángulo. Concéntrate en este. Olvídate de lo demás. ¿Ya? Bien, vamos a concentrarnos ahora. Vamos a terminar la clase con este ejercicio aplicando el teorema de Pitágoras. Primero, quiero que te concentres en ese triángulo que yo te he sombreado. Bien. Una vez que te has concentrado,
Si tú te das cuenta, es un triángulo rectángulo, porque acá tiene un ángulo de 90 grados. Tú puedes hallar su cateto. Te lo voy a dibujar acá afuera. Tienes el 3, tienes el 5. Y su cateto es este de aquí. Bueno, como ya está aquí, vamos a poner otra letra. Como no sé cuánto vale, le pongo A. Ese es este cateto de aquí. Bien, vamos a aplicar Pitágoras aquí. Sería el cateto 3 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahí está. 9 al cuadrado, 25. El 9 resta 25 y la resta es 16. Entonces, ¿A cuánto vale? A vale 4. Ya. Profesor, entonces aquí le ponemos 4. Así es. Aquí le borramos. Vamos a borrar aquí para que se vea el 4. Entonces tú ya hallaste tu cateto. Vale 4. Ahora, tú te vas a concentrar en este otro triángulo, fíjate. En este de aquí. Para que tú trabajes mejor, sácalo afuera. O sea, que no lo trabajes ahí. Para que tú lo veas bien. Ahí está. Tienes tu triángulo. Aquí hay 90. Aquí hay 4. Ahora, aquí hay alfa y aquí hay alfa. Y aquí va un X. ¿Te acuerdas que un triángulo, cuando tenía dos lados iguales, el triángulo se clasificaba por sus ángulos y por sus lados? Un triángulo que tenía dos lados iguales se le llamaba isósceles. Y un isósceles era un triángulo que tenía dos lados iguales. Pero un isósceles también es un triángulo que tiene dos ángulos iguales. Y mire este triángulo que está aquí. ¿Tiene o no tiene dos ángulos iguales? Mira. Sí, ¿no? Yo sé que tú lo has visto. ¿Y qué sucede ahora que tiene dos ángulos iguales, profesor? ¿Y ahora qué va a pasar? Buscas el opuesto. Mira, el que está al frente de este ángulo es 4. Y el que está al frente del otro ángulo tiene que ser el mismo que el otro. También 4. Porque dos ángulos iguales se le oponen dos lados iguales. Y se acabó tu problema. Aplicas Pitágoras. El primer cateto, 4. Como son iguales, le pones 4. El otro cateto también vale 4. Al cuadrado es igual a ¿cuánto? A la hipotenusa al cuadrado. 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, recuerda, es 16, 32, x cuadrado. Bien, el exponente 2, ¿sabes qué pasa como raíz? Tú ya sabes. Entonces, la raíz de 32 sería igual a x. Esto ya tú lo racionalizas. El 32 lo podemos racionalizar, ¿no? Porque raíz de 32 me da un valor decimal, pero no me da un valor exacto. No tengo un valor exacto, pero sí me da un decimal. Lo vamos a racionalizar, por ejemplo aquí, por lo tanto, raíz de 32. 32 lo puedo descomponer como un 16 por cuánto. Mira, en vez de 32, puedo escribir 16 por 2, que también es lo mismo. En vez de 16, 16 por 2. Y esto es igual a x. La raíz afecta al 16 y la raíz afecta al 2. Y esto es igual a x. ¿Cuánto es raíz de 16? 4. ¿Cuánto es raíz de 2? No se sabe. O perdón, sí se sabe, pero no es entero, ¿no? No es un número entero. Y ahí lo dejamos. El 2 no lo puedes descomponer en dos números donde tú le puedas sacar la raíz. No se puede, no vas a encontrar. El 32 sí se puede, 16 por 2, pero el 2 ya no. Lo has reducido a la mínima expresión, a los números primos, al menor número primo que es el número 2. Esto se llama racionalización. Entonces x valdría 4 raíz de 2, o x también vale raíz de 32, que es lo mismo. Muy bien, entonces eso sería la parte de hoy, el video del día de hoy con respecto a los triángulos. Espero que hayan entendido, espero que hayan sacado algunas dudas, algo que ustedes no sabían.
hayan aprendido aquí en los videos. Por favor, si pueden, denle un like, una suscripción, y nos vemos a el próximo video, donde voy a resolver triángulos parte 2. Ya voy a resolver ejercicios con los temas, con la teoría que te he dado aquí, pero ejercicios un poco más avanzados, ¿no? En esta parte solamente hemos hecho una introducción. Para la próxima resolvemos ya ejercicios más avanzados. Entonces me despido. Hasta la próxima. Nos vemos.